Bueno, hablamos de los números de la construcción, positivos, ¿sí? De acuerdo a algunos indicadores de consumo, por ejemplo, de cemento en la provincia de Mendoza, de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Cemento, en el mes de junio hubo un incremento del 3,7% respecto al mismo periodo del año pasado. La pregunta que nos hacemos es, ¿alentador o no? Se lo vamos a preguntar específicamente a Gerardo Fernández de CECIM, que es la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de la provincia de Mendoza. Gerardo, muy buenos días. Claudia Durán lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Claudia. Gracias a vos por el interés. Bueno, ¿qué debemos decir? ¿Cuál es la lectura de ustedes? Lo que está sucediendo con la construcción en Mendoza, ¿es positivo? Creo que la palabra es prudencia. Como vos bien lo explicás, el crecimiento ha sido respecto del año anterior. Y tenemos que tener presente que el año anterior, en el mes de junio, estábamos en pleno encierro, cuarentena por la pandemia. Entonces, en realidad estamos comparando con un año muy, muy malo. Si bien de absolutamente nada, un poquito vamos avanzando, pero en realidad estamos todavía bastante alejados de la media histórica. Claro. Entonces, digo, teniendo en cuenta lo que hacía usted y se toma como valor de referencia esto de hacer la comparación con el año pasado, tendríamos que tomar como referencia el 2019, digo, teniendo en cuenta que hay muchos economistas que hablan de que para hacer comparaciones el 2020 no sirve. Mira, en respecto de la industria, primero, deberíamos compararla con la histórica y en realidad la industria viene un poquito por debajo a nivel histórico de el crecimiento vegetativo poblacional, digamos, en porcentuales. De cualquier manera, para comparar un año relativamente normal, deberíamos retrotraernos al 2018, no al 2019. Ah, bien. Últimos meses de 2017, primeros meses del 2018, había una media estacional, podríamos llamarla normal. Para recordarle un poco a la gente, abril 2018 se produce el primer salto del valor del dólar en el gobierno anterior, y ahí ya empezó una crisis en el sector en donde se paralizaron algunos proyectos de inversión privada importantes y donde no se vio reflejado en forma inmediata porque había mucha obra pública en ejecución, y si bien se ralentizaron los contratos de obra pública en ese momento, pero se mantuvieron la ejecución de los contratos. ¿Qué es lo que pasó de ahí en adelante? Que prácticamente no volvieron a haber licitaciones en el sector público. Lo que hubo fue muy, muy escaso, en virtud de lo cual, de a poco, desde mediados del 2018 hasta 2019, que fueron las elecciones, fue terminándose todos los contratos en ejecución y no hubo nuevas contrataciones. Entonces, lo que se iba terminando iba quedando capital ocioso y la gente en la calle. Por eso, ya sobre fines de 2018 y principios del 2019, en el sector habían más de 10.000 empleos perdidos. Y esos 10.000 empleos llegaron a ser, en el pico de la pandemia, cercanos a 15.000 en la provincia de Mendoza, y no se han recuperado. Esa es la realidad. Y Gerardo, digo, siendo optimistas y pensando que después de las medidas que se dieron muy duras por parte del gobierno, que fueron, usted decía, ¿no? El año pasado, en esta época, estábamos con medidas muy restrictivas que han ido cambiando en estos últimos meses. Cambió el panorama, digo, la gente está construyendo. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Porque incluso pensando en que en algún momento podemos tener normalidad, ¿cuál es la perspectiva que tienen? Porque no solamente se habla de no tener restricciones, sino que haya dinero para poder construir. Ese es el otro factor. Mira, hay que dividir dos grandes situaciones. Por un lado, en la construcción, para entenderla, hay que hablar del sector de la obra pública y la obra privada. Y en la obra privada tenés que hablar de la obra corporativa, llamémosle, o de los grandes emprendimientos de inversión, y la inversión del ciudadano individual, del individuo. Respecto de la obra pública, como te comentaba, está prácticamente a niveles históricos muy, muy bajos. Si bien a principios de este año tuvo un poco de movimiento, otra vez está tendiendo a ralentizarse. O sea que en lo que es el sector de obra pública la situación es extremadamente preocupante. Respecto de la obra privada,
esa división que te hacía. El sector corporativo depende mucho del crédito y de la incertidumbre o certidumbre de la macroeconomía. Claro. Y con tasas como las que tenemos en la actualidad, lamentablemente, de inflación del 50% y tasas de créditos inexistentes, por cierto, hoy no hay acceso al crédito, pero el poco crédito que hay está con tasas por encima del 70 anual, hace inviable el pensar en inversión corporativa. Así que lo que es grandes emprendimientos, tanto públicos como privados, están prácticamente inexistentes. ¿Qué es lo que está moviendo el mercado? ¿Cuál es el dato? Sí. Es el individuo, la persona que el poco ahorro que tiene porque no pudo salir, porque vendió, por lo que fuere, tiene algo de disponibilidad de dinero. Esa persona está tendiendo a hacer la reparación, la ampliación o una pequeña inversión. Eso es lo que ha estado moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso sirve para estabilizar y mantener, no sirve para crecer. Claro. Lo que se ve en el mercado hoy creo que es lo que se ve en la macroeconomía. La palabra que reina es la incertidumbre y están todos los actores observando qué va a pasar en el proceso eleccionario con el temor a una futura devaluación y demás. ¿Qué rol juega la posibilidad de que se concrete la obra Portezuelo del Viento para ustedes? Para la industria de la construcción local es insignificante. La realidad es que hay un solo consorcio, como ya todo el mundo conoce, con una oferta que está siendo muy discutida en distintos ámbitos por el valor. Generalmente en lo que es obra pública, cuando en una licitación hay un solo oferente y ese oferente pasa a precios muy superiores al presupuesto oficial, la buena práctica hace que esa licitación se declare desierta y se vuelva a llamar. Es un poco lo que se ha pedido desde nuestra Cámara. Las cámaras locales no se está en contra de la obra en sí, sino del proceso licitatorio. Entonces, ¿qué es lo que se aconsejaría según los buenos usos y costumbres de la obra pública? Cuando hay un solo oferente con un precio muy elevado, se declara desierta la licitación y se vuelve a hacer un llamado intentando de que hayan más ofertas para que haya más competencia. Está difícil, me parece, ¿no? Que suceda. Yo describo lo que ocurre con habitualidad. Esta es una obra muy particular que está extremadamente politizada. Entonces acá juegan otros factores que seguramente el gobierno tendrá en cuenta. Nosotros lo que describimos es lo que ocurre, lo que nos ocurre a los constructores que hacemos obra pública en términos generales en las distintas licitaciones en las que nos presentamos a nivel local. Respecto al tema de gente, si bien es verdad que va a tomar gente en forma importante, lo menos cierto es que la obra en sí requiere de un personal extremadamente calificado, muy profesional, que por ahí va a costar formarlo y si bien la obra va a durar 5 años, probablemente lo que es la parte de obra civil, que es los barrios y demás, tarden 1 año y medio, 2 años, o sea que no es el impacto tan significativo a mediano plazo. Cortito porque ya tengo los títulos, Gerardo. Entonces, estos datos positivos están basados en lo que serían las construcciones que llevan adelante los individuos de manera particular, o sea que a ustedes la aguja con respecto a generar empleo no se mueve mucho a partir de esto, ¿no? Prácticamente nada. Bueno, ojalá cambie la situación. Gerardo, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes por el interés, un gusto y a disposición. Hasta luego. Gerardo Fernández, de la Cámara de Empresas Constructoras e Independientes de la provincia de Mendoza.